Vamos a agradecer al Señor un momento. Padre, le damos gracias, Señor, por su palabra que ha sido leída, Señor. Esta palabra bendita llena en nuestra vida, Señor. Queremos conocer, Padre eterno, más de la historia de su iglesia, Padre. Cómo la iglesia, Padre, surgió, Señor amado, y cómo se vino desarrollando, Padre, oh Dios, en estas décadas pasadas, Señor. ¿Cuál fue el sufrimiento que la iglesia pasó? Señor, ¿cuál fue el ejemplo y el testimonio que la iglesia dio para poder aprender de ellos, Señor amado? Oh Cristo bendito, su palabra dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, Señor amado, en oh Dios, la comunión unos con otros y en las oraciones, Padre. Señor, en estos tiempos es tan difícil, Señor, poder reunirnos como pueblo y seguir ese ejemplo, Padre. Toda la iglesia, Señor, oh Dios, en un culto, Dios, reunida para poder orar a ti, Señor amado. Ayúdenos, Padre, se lo pido, Señor bendito, que el amor hacia usted no se apague en nosotros. Queremos seguir, Señor amado, oh Dios, adorando y buscando su rostro. Señor, aunque quizás otros no lo hagan de esa misma manera, pero queremos seguirle buscando nosotros, Padre. Que esta palabra nos fortalezca, nos edifique, que llegue a lo más profundo, Dios, de nuestro ser. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Vamos a continuar, dijimos, el tema, la historia del cristianismo. Y voy a tomar como subtema el concilio de Nicea, que es el primer concilio ecuménico que se registra en la historia. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que tanto Pedro como el apóstol Pablo tuvieron que dar razón del ministerio de ellos al concilio de Jerusalén. Pero cuando habla la Biblia del concilio de Jerusalén, se está refiriendo a los ancianos, a los apóstoles, que algunos de ellos habían quedado en Jerusalén, amén, para que de allí, de Jerusalén, poder, hermanos, trabajar con las diferentes obras, las diferentes iglesias, que los demás hermanos, con sus diferentes ministerios que Dios les había dado, estaban abriendo por todo el mundo. Amén. Entonces, la historia registra, la Biblia registra concilios, pero vamos a hablar de uno que se conoce, si usted desea anotarlo, el concilio de Nicea. Este concilio se le da la fecha, ¿verdad? Hay una fecha variante. Se dice que este concilio se realizó en el año 325, algunos dicen que es en el año 330, pero está en ese tiempo, hermanos, el año 325, digamos, el concilio de Nicea. Y aquí este fue el principio de el dogma que se conoce como el dogma niceno. De esta manera le llamaron, porque esto tuvo un impacto directo a la iglesia del Señor. Recuerde que en ese concilio se reunieron los 4 obispos más importantes en el cristianismo, por decirlo de esta manera. El obispo que se encontraba en Jerusalén, recuerde que estamos hablando de 300 años después de los apóstoles. Amén. Habían obispos. Recuerde que el lunes pasado estuvimos diciendo de que en la iglesia cristiana jamás existió un papa. Amén. Amén. Jamás existió un pontífice en la iglesia cristiana. Amén. Nunca existió. Jamás se registra en la Biblia que haya habido un líder tal. Siempre fueron ancianos, como los apóstoles establecieron. Amén. Obispos, dice la Biblia, que eran personas o ancianos o pastores también, ¿verdad? Estos obispos también tenían el cargo de pastores que eran establecidos en las iglesias para que dirigieran y corrigieran, como dijo Pablo, ¿verdad?, a lo deficiente en las congregaciones y establecieran ancianos. Pablo tenía, ¿verdad?, la autoridad de hacerlo y tenía colaboradores también que le ayudaban a delegar personas para este trabajo de ancianos dentro de la iglesia. Amén. Pero nunca se registra en la historia cristiana evangélica, nunca se registra, ¿verdad?, como decíamos, un pontífice. Que estuvimos explicando que esa palabra pontífice significa el que hace puente entre los hombres y Dios. Amén. O sea, usted ve el título que se dan también los padres les llaman, ¿verdad? Los padres, que, ¿verdad?, la gente llega a confesarse porque son los únicos supuestamente que tienen ese puente con Dios. ¿Verdad? La gente llega, confiesa su pecado y dice, ya estás perdonado, hijito, ¿verdad? Ya estás perdonado, ya puedes irte, solo
reza Ave María, Padre Nuestro, y bueno, tantas cosas que le dejan a la gente, y esto sencillamente porque se creen ellos o enseñan al pueblo de que ellos son el puente entre Dios y los hombres. Y la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios lo niega rotundamente. O sea, esto está en contra de la palabra de Dios, y como está en contra de la palabra de Dios, no puede ser de Dios. Porque el único mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Poderoso es nuestro Dios. Entonces, veíamos acerca de este concilio que se realizó en el año 325. Y ahí se reunieron, hermanos, ¿verdad? Se declaran muchas cosas, se llega a un acuerdo de muchas cosas, pero al parecer, según la historia nos enseña, este concilio, vuelvo a decir, fue el primer concilio ecuménico. Ahí estuvo el representante de la iglesia cristiana evangélica, tratando de resolver algunos problemas de doctrina que habían. Estuvimos hablando de la doctrina arriana. Yo estoy explicando acerca de ello, que Arrio, ¿verdad?, que en ese tiempo estaba fuerte la enseñanza arriana, decía de que Jesucristo no es Dios, que solamente es el Padre, y él venía como dicen los testigos de Jehová, ¿verdad?, como el ángel Miguel o el ángel Gabriel, pero que no, en realidad no era divino, no es Dios. Esa era la enseñanza que hasta el día de hoy se encuentra en muchas sectas. Amén, hermanos. Y está la doctrina de Sabelio, ¿verdad?, que contra lo que la iglesia estaba batallando, la doctrina sabeliana. Sabelio enseñaba de que solamente Jesús era Dios, que el Padre era el mismo Jesús, que el Espíritu Santo que se encontraba en la Biblia era el mismo Jesús. Esa es la doctrina sabeliana, contra lo cual la iglesia estuvo batallando. Recuerde que está la doctrina del gnosticismo, ¿verdad?, de esos super ungidos, que hoy en día también nosotros los escuchamos, ¿verdad? Solo basta encender el canal de enlace para encontrar la doctrina de estas personas que en el Apocalipsis aparecen. Amén. Jesús reprende, el Señor reprende a cierta iglesia porque mantenía a Jezabel y también mantenía la doctrina de hereje, ¿verdad?, que para ese tiempo se movía en contra del cristianismo. Amén, hermanos. Entonces se tuvo que realizar ese concilio, y fueron, ¿verdad?, ciertas reglas, dogmas que impusieron para ese tiempo, ¿verdad? Y se reunieron todo ese liderazgo, esos 4 líderes. Dijimos, ¿verdad?, el obispo de Jerusalén, el obispo de Antioquía, el obispo de Alejandría y el obispo de Roma estuvieron reunidos en ese concilio conocido como el concilio de Nicea. Usted puede buscar en la historia y usted va a encontrar acerca de este concilio que se realizó. Amén. Y entonces decíamos que estamos hablando de ese primer concilio ecuménico que se registra en la historia, y se conoce también se conoce como el credo nicético. Así se conoce porque fue, ¿verdad?, se le llamó así, el concilio de Nicea. Este fue el primer concilio, vuelvo a decir, el primer concilio ecuménico, y ahí estuvieron tratando esas doctrinas y se llegó a un acuerdo. Uno, que tuvieron que rechazar la doctrina sabeliana, porque en realidad en la Biblia nosotros encontramos que existe el Padre, que existe el Hijo y que existe el Espíritu Santo. Amén, amén, hermanos. Amén. Creemos en el Padre como Dios. Gloria a Jesús. Alabamos su nombre. Gloria a Jesús. Creemos en Jesús como Dios. Amén. La Biblia dice que en Él existía o existe la deidad de Dios. En su cuerpo. Amén, hermanos. En Él. Recuerde que la Biblia dice que el Padre fue el que prepara el cuerpo para el Hijo, para que venga Dios mismo y fuera encarnado en ese cuerpo que el Padre había preparado. Amén. Jesús es Dios. Amén. Amén. Y el Espíritu Santo no es una fuerza que se movía en el tiempo de la iglesia primitiva. Amén. No es un poder que se movía. El Espíritu Santo es una persona. Amén. Con características de una persona que encontramos nosotros en las Escrituras. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y digo esto porque hay enseñanzas, hermanos, que dicen que el Espíritu Santo o ese mover, el Espíritu de Dios, ¿verdad?, como encontramos en la Biblia, nada más es la fuerza, es un poder. Pero en realidad el poder, el viento es poder, como hemos enseñado, pero el viento no habla. Aleluya. El viento es una fuerza, pero el viento no habla. Amén. Sí, amén. Hablemos de un poder. La bomba atómica es un poder.
pero no habla, no guía, no dirige. Y la Biblia habla del Espíritu Santo como una persona que habla con los seres humanos, que guía a los seres humanos, amén, hermanos, que escoge a los seres humanos para el ministerio que Él quiere darles. El Espíritu Santo es una persona que tiene poder, es Dios también. Amén, hermanos. Entonces lo creemos, y estas doctrinas fueron expulsadas, la verdad, se cerraron las puertas a estas enseñanzas. Amén, hermanos. Y vuelvo a decir, esta era la doctrina, ¿verdad?, sabeliana y la doctrina arriana, que decía que Jesucristo no era Dios, y se llegó en ese acuerdo, en ese concilio, de que Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Amén, hermanos. Él habitó en un cuerpo y fue humano, así como somos nosotros. Pero ahí en ese cuerpo humano está la deidad de Dios. Amén. Luego se realiza un segundo concilio. Esto sucedió en el año 381 después de Cristo. 381 después de que Cristo había venido en forma humana y que los apóstoles habían predicado la palabra. 381, ¿verdad?, después de Cristo, a este concilio, si usted quiere anotarlo, se le llamó el concilio de Constantinopla. En este concilio tuvo que ver mucho Constantino, que estuvimos hablando al otro día de él. Amén. Que este hombre vino a querer cambiar en cierta manera, él reformar, pero arruinó en cierta manera también, ¿verdad?, el avance del cristianismo. Quiso oponerse con sus enseñanzas, dando libertad, hermanos, y en cierta manera pareciera que todo estaba bonito, porque él declara la religión o la doctrina cristiana como la que dominara en su gobierno, y que nadie, vuelvo a decir, nadie podía aspirar a la política si antes no se convertía al cristianismo. Y ahí donde comenzamos a hablar, hermanos, que mucha gente entró a la iglesia, pero no se convirtió. No se convirtieron, ni siquiera en ese tiempo enseñaron y doctrinaron los pastores, los obispos, los líderes a esas personas. Aquella multitud que venían, hermanos, recibiendo a Cristo supuestamente, pero lo hacía con un interés de poder tener un cargo en la política. Y en cierta manera no poder ser perseguidos, porque los que tenían una doctrina diferente que no fuera la cristiana, entonces estos también eran perseguidos. Y el pueblo, la iglesia, se contaminó fuertemente. El diablo aprovechó eso porque fue una trampa del diablo. Recuerde que Constantino vio ese lema en el cielo que decía: por este signo vencerás, y esto lo explicábamos al otro día, y en ese signo, cuando decía esas letras, por este signo vencerás, el signo era la cruz. Y comienza, y él adopta la cruz como el símbolo de su ejército, y comienza a ser adorada en la cruz en sí. Amén. Amén, hermano. Amén. Terrible. Entonces todo esto entró al cristianismo. Recuerde que para ese tiempo no existía en sí la iglesia católica, era el cristianismo. Amén. Luego es que se dividen esto. Sí, amén. Amén, hermano. Amén. Se separa, porque es que, como dicen por ahí, el agua y el aceite no pueden estar juntos. No se puede. Y esto es lo que vamos a estar viendo, hermanos, en la historia. Decíamos que el siguiente concilio, el segundo concilio, se conoció como el concilio de Constantinopla, la ciudad de Constantino. Amén, hermanos. Y en este concilio se trató el principio de igualdad de la iglesia de Jesucristo. Había muchas doctrinas y muchas enseñanzas, pero se llegó al acuerdo de que todos eran iguales. Recuerden que esos lemas ahora se escuchan, ¿no? Yo soy católico, no importa, eso es lo mismo, cristiano. No, no es lo mismo. Aleluya. Es que una cosa es adorar a Dios y otra cosa es adorar ídolos. Amén. Es muy diferente. Aleluya. Hay una diferencia, amén, hermanos, abismal del cristianismo y el catolicismo. No es lo mismo. Que creemos en Jesús, sí, pero que lo adoran diferente. Si es que quieren adorar a Jesús, no lo adoran. Amén, hermanos. Para adorar a Dios, la Biblia nos dice cómo poder hacerlo. Entonces, vuelvo a decir que en ese concilio de Constantinopla se trató la igualdad de iglesia. Todos somos hermanos. Amén. Todos somos hermanos. No importa que usted predique una doctrina diferente, todos somos hermanos. No es así. Aleluya. No es así. No nos enseña la palabra del Señor esto. Y una de las cosas que se iban imponiendo ya, porque ya comenzaba a surgir ese movimiento católico, y una de las cosas que también se declararon y se llegaron a ese acuerdo en ese concilio de Constantinopla,
que la iglesia misma era una santa iglesia católica, universal y apostólica. Que la iglesia católica era la única santa. Ok, ahí van excluyendo allá a los cristianos, ¿verdad? La iglesia católica era la única santa, la única universal y la única apostólica. Cuando la iglesia, hermanos, doctrinada también por los apóstoles, es la iglesia del Señor. ¿Qué es lo que leíamos cuando dimos inicio? Que la iglesia perseveraba, ¿sí dice la palabra, ¿verdad? Perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y cuando hablamos de la doctrina de los apóstoles, no estamos hablando de una doctrina diferente, es la doctrina de Jesucristo. Los apóstoles después de Cristo no enseñaron una doctrina diferente, enseñaron la misma doctrina que aprendieron de Cristo. Amén, hermanos. Es esa misma doctrina, es la palabra de Dios. Que la iglesia estaba perseverando en la palabra de Dios, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en qué más dice, en las oraciones. En las oraciones estaban juntos. Amén. Cuando sucede ese concilio de Constantinopla, se le delegó una autoridad súper al obispo de Roma. Recuerde que en el primer concilio se habían reunido los 4 obispos más fuertes, que era el obispo de Jerusalén, dijimos, el obispo de Antioquía, el obispo de Alejandría y el obispo de Roma. Pero en este segundo concilio se le delegó la autoridad total al obispo de Roma. De tal manera que cuando el obispo de Roma, hermanos, ve que tiene toda la autoridad para tomar decisiones y que nadie puede decir nada, él mismo se atribuye un solo título: el obispo de obispos. Como a él se le delegó toda la autoridad, entonces él se autodenomina, como dijimos, el obispo de obispos. No sé si esas expresiones las ha escuchado usted. Hay apóstoles, ¿verdad? Por ejemplo, Guillermo Maldonado, Ronnie Chávez, que se llevan un pleito entre ellos a ver quién es el más grande. Amén, hermanos. Por ejemplo, Ronnie Chávez dice que él es el apóstol de apóstoles. ¿Amén? El apóstol de apóstoles. Ni siquiera Pablo dijo eso. Ni siquiera Pablo. Ni siquiera Pablo dijo: yo soy un abortivo, soy el último en todo. Yo nací fuera de tiempo, yo no anduve con ellos, pero el Señor me llamó. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Poderoso es Dios, aleluya. Entonces, este señor Ronnie Chávez dice que él es el apóstol de apóstoles. Guillermo Maldonado dice que es el maestro de maestros. O sea que aquel es el apóstol de apóstoles, pero este está encima de ellos porque es el maestro de todos los apóstoles. O sea, aquí van buscando grandeza, que se cree más grande. De la misma manera que pasó en ese tiempo, en el año 381 después de Cristo, después de ese concilio de Constantinopla. Amén, hermanos. Entonces, y luego se atribuyó el título, el de sumo pontífice. O sea, que si un padre, digamos, en ese tiempo no se manejaba tanto, o se manejaba quizás más fuerte la palabra padre. Se conoce la historia de la iglesia cristiana como la historia de los padres de la fe, después del primer siglo. Amén, hermanos. Los padres de la fe fueron esas personas que se les llamó así, a los que fueron enseñados, fueron discípulos de los apóstoles. Hay muchos en la historia que vamos a estar estudiando de ellos, hermanos, que fueron discípulos, ¿verdad? Y que enseñaron, incluso escribieron acerca de lo que ellos aprendieron de los apóstoles, porque fueron alumnos de ellos. A estas personas se les conocía como padres, que fueron los que en realidad comenzaron a escudriñar los escritos de los apóstoles. Y recuerde que estaban otros escritos que aparecieron, y se llegó a la conclusión de que los libros que nosotros tenemos en la Biblia fueron los que ellos consideraron a través del Espíritu Santo los únicos libros inspirados por el Espíritu Santo. A esto se le conoce como el canon o el canon de las Sagradas Escrituras, o ese, ¿cómo decirle? Ese filtramiento que se hizo de la palabra y de los manuscritos que se encontró, en los cuales se encontraron todos los que tenemos acá en la Biblia, y otros más que los otros no los consideraron inspirados por el Espíritu Santo. Recuerde que está el Evangelio de Tomás por ahí. Ese Evangelio de Tomás lo consideraron y dijeron: no es inspirado. ¿Por qué? Porque todos los libros que nosotros tenemos acá en un solo libro, que es la Biblia,
Amén, hermanos. Amén. Entonces, todos ellos, todos, cualquiera que usted lee, el enfoque es Dios. Sí, amén. Sí, amén. El enfoque es Dios. Los libros no canónicos, el enfoque es un hombre. Amén. Amén. Por ejemplo, están los libros de Macabeo, que la Biblia católica, que vamos a ver esto ya más adelante, ellos ya los metieron acá como inspirados. Pero, por ejemplo, el libro de Macabeo, que es una historia real, es algo que sucedió, sí, pero el enfoque es Judas. Es Judas Macabeo, de la familia de los Macabeos. Amén, hermanos. Amén. Que se habla por ejemplo, esto sucedió antes de Cristo, y los Macabeos fueron esa familia que se levantó en contra de los griegos que tenían oprimido al pueblo de Israel, o sea, eran esclavos de ellos, y esta familia se levantó en contra de los griegos, una familia, los cuales se unieron mucha más gente y lograron vencer todo ese ejército. Sucedió un milagro, por eso es que de ahí viene el famoso Hanukkah, el candelabro de 8 brazos. Recuerde que uno existe de 7 brazos, ¿verdad que sí? Es el que estaba en el templo, pero luego aparece el de 8 brazos. Entonces, ¿por qué apareció? Porque fueron 8 días en los cuales se libró esa batalla de los macabeos, el levantamiento de esta familia en contra de los opresores griegos. Entonces se levantan ellos y ellos rodearon la ciudad y no permitían que nadie saliera, ni siquiera del templo. El asunto era que Dios había dado una orden que hermanos, el candelabro no tenía que apagarse, la llama ahí, tenía que estar encendido, pero se estaba apagando porque el aceite se estaba terminando. Entonces uno de los sacerdotes cuenta la historia de este libro. Uno de ellos iba caminando por los pasillos y entre lo calado de las piedras, él vio una piedra que estaba medio movida y jaló la piedra y ahí estaba un bote de aceite virgen, puro, como ellos utilizaban para estos utensilios sagrados. Entonces, cuando ellos ponen ese aceite en el candelabro, entonces ellos se dan cuenta y ellos dicen, los judíos dicen, en la historia judía está esto, que sucedió un milagro de Jehová, un milagro de Dios, porque ese aceite era nada más para un día y el aceite duró 8 días. Amén. La llama duró 8 días y los 8 días fueron los días de batalla para poder ganar y vencer al enemigo. Entonces, desde ese momento ellos comienzan a celebrar la fiesta, no sé si han oído ustedes, la fiesta del Hanukkah. Esa fiesta del Hanukkah es una fiesta judía y es por eso, por la victoria que tuvieron los macabeos en contra de sus enemigos. Entonces, pero esos libros, usted los va a encontrar en la Biblia católica, pero no en la Biblia cristiana. Son libros de historia, sí, pero no glorifican a Dios como Dios. Aleluya. Sino el enfoque, vuelvo a decirlo, es un hombre. Es siguiendo la historia de un hombre. En cambio, nosotros leemos Hechos que se enfoca en Pablo, pero en Pablo está Dios. Y a través de Pablo Dios está haciendo milagros extraordinarios. O sea, quien es glorificado a través de Pablo es el Cristo de la gloria. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Entonces decíamos que este obispo, el obispo de Roma, se hace llamar así, sumo pontífice. Y aparte de ello, él declara que la iglesia de Roma, aquí ya una iglesia fundada en Roma, recuerde que desde el principio, los que estuvieron en esta enseñanza, estuvimos viendo que en el tiempo de los apóstoles, la iglesia en Roma era una iglesia en una casa. No era un templo grande. No era una iglesia establecida. Y recordemos que la Biblia menciona al primer obispo que establecieron cuando comenzó a crecer ahí, que fue Lino, el que aparece en el libro de los Hechos, al cual dice que Lino también, ¿verdad?, saluda a los hermanos. Entonces era una iglesia en la casa. Así comienza, hermanos, predicándose el evangelio en Roma. No había una tal basílica, no había un templo grande, no había una iglesia grande en el tiempo de los apóstoles. Después la iglesia creció y sí quedaron los obispos, sí quedaron, ¿verdad? Pero esa iglesia, hermanos, ellos tomaron, ¿verdad?, ese dominio de esa iglesia para corromper la iglesia. Amén, hermanos. Para corromper. Entonces se declaró que la iglesia de Roma, ¿verdad?, era la única iglesia verdadera, la única iglesia de Jesucristo, y se habló en ese concilio, se trató, hermanos, de la infalibilidad de la iglesia de Roma, o sea, que esa iglesia no cometía errores. Amén. Ahí comienza. Todas estas leyes que se aprobaron era un ataque al verdadero cristianismo.
porque ya estaban formando su propia organización. Amén. Amén. Fundada en lo que el hombre decidía y no en lo que estaba en las enseñanzas de la palabra de Dios, de lo que Jesús había enseñado y de lo que los apóstoles habían enseñado. El primer papa que aparece en la historia, este papa se llamó Teodoro el Grande. Gloria al Señor. No sé si usted quiere anotar su nombre. En el año 395 después de Cristo, que diga, este fue el primer jefe de la iglesia, de esta manera, jefe de la iglesia. Se hizo oficial el decreto de que esta persona, hermano, decretó de que todos los cristianos, los hijos de los cristianos, eran cristianos por herencia. Por eso es que hasta el día de hoy la iglesia católica enseña de que si usted es católico, su hijo que nace es católico también. Amén. Sí, amén. Y lo peor de todo es que esas enseñanzas se están entrando a la iglesia cristiana. Amén. 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 Hermano, hay hijos de cristianos que no han recibido a Cristo todavía. Hay hijos de cristianos que no lo han recibido. Amén, amén. ¿Por qué no lo han recibido? Ah, es que es mi hijo. Sí, pero usted es una cosa. Su hijo también tiene que recibir a Cristo Amén, y amén, reconocerlo como su único y suficiente Salvador Amén, también. Sí, amén. Hay que enseñarles a nuestros hijos de que tienen que confesar a Cristo, hermano. Amén. Amén. Eso lo enseña la palabra. Nosotros somos responsables de ello. El evangelio no se hereda. La salvación no se hereda, hermano. Sí, amén. Amén. Y esto se obtiene por la gracia de Dios cuando la persona viene humillada delante de Jesucristo. Amén. Reconociéndole como Señor y Salvador. Entonces decíamos que este hombre, ¿verdad? Teodosio el Grande, fue el primero, hermano, jefe que se conoce en la iglesia. Y aparte de ello, fue la primera persona que declara, cuando tiene toda la autoridad, él declara de que todos los hijos de todos los que eran cristianos también. Y ahí se va perdiendo el punto de la evangelización y de la necesidad de recibir a Cristo como Salvador. Fue un ataque directo al cristianismo. Amén. Amén, hermanos. Amén. La palabra de Dios dice que todo ser humano necesita de Cristo. Amén. 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 Yo le voy a decir algo, y este es un consejo como pastor. El hecho de que sus hijos lo acompañen a la iglesia, eso no quiere decir de que ellos ya son salvos. Ellos necesitan recibir a Cristo. Amén. Hay que enseñarles a recibir. Qué bueno que vienen, hermanos, a la iglesia y glorifican a Dios. Pero ellos necesitan recibir a Cristo, reconocer al Señor como Salvador de su vida. Y seguir el camino que llevan. Amén. Seguir glorificando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Entonces, la palabra papa, que viene de la palabra latina, pater, esa palabra, ¿verdad? Se le otorgó más adelante, pero esto ya fue, en el año 395, fue cuando se elige el primer jefe, ¿verdad?, de la iglesia, y fue establecido como el máximo, el que manda más en el cristianismo para ese tiempo. En el año 500 después de Cristo fue cuando se le nombra papa a la persona. O sea, que esta persona ya fue nombrada como vicario de Cristo o representante de Cristo acá en la tierra. Se dijo de este personaje que era infalible, que no cometía errores. Ahora, para que entendamos esto de la infalibilidad del Papa, cuando usted ve al Papa dando una entrevista, hablando por televisión o como sea, para la gente que cree en verdad de la infalibilidad del Papa, es Dios mismo hablando. Sí, amén. Es Dios mismo hablando. Así de serio es esto, hermano. Para ese tiempo se estableció. O sea, si usted ve, estuvimos viendo al otro día en un tema acerca de una de las iglesias del Apocalipsis, que es donde se comenzó a adorar a Roma y se comenzó a adorar al emperador de Roma. Sí, amén. Amén. Donde también dice la Biblia que murió, dice, mi testigo, el pastor de esa iglesia. ¿Se recuerdan ustedes? Sí, amén. Que murió, y dice que murió donde está el trono de Satanás. Amén, hermanos. Entonces, ahora, ya había un ataque en contra del cristianismo. Todo aquel que no reconocía al emperador como Dios era muerto. Le soltaban los leones, le soltaban las hienas, le soltaban los tigres para que se los comieran. Amén, hermanos. Amén. Los metían a las arenas, los hacían pedazos con espada. ¿Sí me explico? Sí, amén. Los quemaban vivos, los metían en costales y los encendían para alumbrarse en sus cenas ellos. Así trataban a los cristianos que no reconocían a los emperadores como Dios. Sí, amén.
Así de esa manera. Pero luego pasó la historia, 500 años, oiga bien, cuando se le da el título a estas personas, ¿verdad?, de que sean los máximos, o sea, la voz de Dios en la tierra, pues, hablando. Entonces, cuando el Papa habla, para los que creen esta doctrina, es Dios hablando. Y si el Papa dice algo que no va de acuerdo a la Biblia, entonces la Biblia está equivocada porque es Dios hablando del Papa. Así de serio. Es la voz de Dios en estos tiempos para la gente que cree en la doctrina de la infalibilidad del Papa. Que es infalible, que nunca comete errores y que nunca peca. Eso es lo que enseña. Pero ya vamos a ver a través de la Biblia si esto es verdad. Y este personaje luego se convierte en jefe de todo el imperio romano. Amén, hermanos. Entonces estamos hablando acerca de lo que es la infalibilidad que se le dio, se le otorgó a esta persona. Entonces, en el año 590 asumió el cargo el Papa Gregorio I. Y cuando el Papa Gregorio I, en el año 590, o sea, 90 años después de lo que hemos hablado, asume el cargo el Papa Gregorio I. Y este hizo un decreto. Solo imagínense ustedes cómo el enemigo iba cerrando las puertas de avance de la iglesia cristiana. Este Papa hizo un decreto, y el decreto que él hizo, nomás se le dio el poder, como cuando acá están para elegir al Papa y ya se anuncia de que ya se eligió uno. ¿Recuerdan? Cuando sale el humo blanco ya. Entonces, y se da a conocer al mundo de que hay un nuevo Papa, y lo primero que dijo fue esto, que nadie podía leer las Escrituras. La Biblia se cerró, se le puso un candado a la Biblia. Nadie podía tener una Biblia en casa, a menos que el Vaticano o el Papa lo autorizara. Fue duro para los cristianos. Fue un golpe duro al cristianismo. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano es la palabra. Amén. Aleluya. La vida del cristiano es la palabra. El cristianismo, el cristiano sin Biblia, sin palabra de Dios, no es cristiano. Amén. Amén, hermano, no es cristiano. Lo que nos hace estar vivos es esta palabra que escudriñamos todos los días. Esta palabra que nos alimenta, es el pan, hermano. Por eso es que Pedro dice, anhelad como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pero ¿cómo debemos de anhelarla? Como el niño recién nacido. Anhelar la leche espiritual no adulterada. ¿Y qué es lo que se hizo? ¿Cree usted que no estaba el diablo detrás de todo esto? Cerrar las Escrituras. Nadie puede leer la Biblia. ¿Cuál era el propósito? Meter una lista de herejías que vamos a estar hablando, que esto en realidad, ¿verdad?, el propósito fue contaminar el cristianismo. Y es cuando en totalidad se separa, en su totalidad, el cristianismo del catolicismo. Vamos a ver acerca de ello. Dijimos que en el año 590 fue cuando asumió el cargo de sumo pontífice el Papa Gregorio I. Lo tenemos, ¿verdad? Y comenzaron, hermanos, a introducirse más de 30 herejías. Hoy vamos a tratar de ver algunas 10 de ellas. Más de 30 herejías. Y estas herejías ahorita son una doctrina en la Iglesia Católica, pero quiso afectar la verdadera Iglesia del Señor. Amén, hermanos. Ese era el propósito. Por eso es que Martín Lutero, vuelvo a decir, pega esas 95 tesis o 95 protestas, porque comenzó a registrar a través de la Biblia que lo que ellos habían impuesto como mandato de Dios, porque recuerde que el Papa para ellos era la voz de Dios, y entonces comienza el Papa a establecer reglas, leyes, doctrinas, que ellos las recibieron como que si era Dios mismo hablando. Amén, hermanos. Entonces, uno de ellos fue que los santos interceden por nosotros. Que los santos interceden por nosotros. Eso es un dogma. Hay muchos católicos que dicen, no, nosotros no los adoramos. ¿Y qué hacen? Aleluya. Es una ley que tienen, hermano. Y mucha gente dice esto porque no conoce el catolicismo. No conoce las enseñanzas, no conoce la doctrina católica. Es una ley por el Papa Gregorio. ¿Amén, hermano? Y los papas que vinieron sucediéndole en todas estas décadas impusieron reglas que van en contra de la palabra de Dios. Pero dice, hablábamos acerca de que los santos
intercedían por nosotros. Por eso es que comenzaron a poner tantos muñecos en las paredes y esos santos estaban intercediendo por nosotros. Eso comenzaron a enseñarles. Pero vamos a ver si este versículo queremos leer. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Amén. Dice aquí la palabra del Señor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Aquí vuelvo a decir, muchas personas, entonces Jesucristo es Dios. Leamos la Biblia y nos damos cuenta que no está hablando solamente de uno. Dios es uno. Amén. Pero acá, oiga bien esto, porque hay un solo Dios, y la palabra Dios es una palabra plural, Aleluya. Sí, amén. que no se está refiriendo a una sola persona. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Es como la palabra familia. Cuando hablamos de familia, no estamos hablando de un solo individuo. Aleluya. Estamos hablando de toda la familia. Amén. Amén. Amén, hermanos. Acá dice, porque hay un solo Dios. Y ahora, cuando dice que hay un solo Dios, que es la palabra Elohim, que es la palabra plural, y un solo mediador, aquí aparta el mediador, que es Dios también. Amén, hermanos. Amén. Amén. Y un solo mediador entre Dios el Padre y los hombres. Amén. ¿Quién es? Jesucristo, Aleluya. hombre. Amén. Porque nosotros creemos, y aquí menciona Jesucristo hombre, porque Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Amén. 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 Por eso es que acá Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ese dogma de que los santos interceden por nosotros es mentira. Sí, amén. No es de Dios. Amén. Aunque lo haya dicho una persona que ellos consideraban la voz de Dios, no era Dios. Amén. Lo que hizo fue desviar al pueblo del verdadero Dios. Aleluya. Amén. Fue un ataque duro al cristianismo. Amén. Los cristianos, hermanos, fieles al Señor, que sabían que el único que intercedía era Jesucristo, fue un ataque. Amén. Y tenían que recibir esto, y muchos no lo hicieron y tuvieron que morir por eso. Sí, amén. Amén. No aceptaron esta enseñanza. Pero muchos sí la aceptaron, que vuelvo a decir que fue ese grupo que se desprende del cristianismo, que ahora se llama Iglesia Católica, Romana y Apostólica, que se unió al Estado. Amén. Amén, hermanos. Pero hay un solo mediador, ¿verdad que sí? Amén. De Dios. Otra de las cosas que fue establecido fue el celibato sacerdotal. Celibato sacerdotal, que el sacerdote no puede casarse. ¿Cómo dijimos? El celibato sacerdotal. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Va de acuerdo a la palabra? No. Vamos a la Biblia. ¿Qué es lo que dice acá, hermano? Primera de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7 vamos a leer, porque aquí habla directamente a los pastores. Amén. Amén. Un pastor es un sacerdote de Dios. Amén. Todos nosotros somos sacerdotes de Dios, en nuestros hogares también. Amén. Amén, hermano. Dice que nosotros somos una nación santa. Amén. Amén. Un reino de sacerdocio. ¿Verdad que se dice en la Biblia? Amén. Sí, amén. Entonces, dice acá, vamos a leer desde el versículo, vamos a leer versículo 1 al 7. Capítulo 3. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado o pastorado, amén. Amén, hermano. Amén. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una, entonces, por ley. Amén. Amén. Por ley tiene que estar casado. Amén. Sí, amén. Amén. Dios puede llamar a una persona soltera, pero eso no quiere decir que se va a quedar soltero para toda su vida. Puede casarse en el ministerio. Amén, hermanos. Amén. Pero acá la Biblia jamás nos dice de que tiene que practicar el celibato. Amén. Que nunca debe de casarse. No lo dice la Biblia, al contrario, la Biblia dice, o la Biblia dice todo lo contrario. Amén, hermanos. Amén. Dice, marido de una sola mujer, sobrio. Y esto también tiene que ser marido de una sola. Un solo matrimonio. El que desea ser pastor. Amén, hermano. Amén. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Porque si el cargo que desea demanda enseñanza al pueblo. Amén. Amén. Nosotros debemos de estar aptos para enseñar en todo momento. Dice el siguiente versículo, no dado al vino, no pendenciero,
no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Qué más dice ahí? Que gobierne bien su casa, que el cabeza del hogar sea el pastor. Amén. Amén, hermano. Y en todos los hogares, el cabeza del hogar es el hombre. Sí, amén. El matriarcado va en contra de la Biblia. En el hogar, cuando la mujer quiere llevar los pantalones y quiere mandar, en ese hogar, como va en ese mismo momento, va en contra de la Biblia, hay maldición. Es el hombre al que Dios ha puesto como cabeza del hogar. Amén, hermano. Amén. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en qué? En sujeción con toda honestidad. O sea, los hijos en sujeción. Amén, hermano. Amén. En sujeción. Porque ¿qué podemos enseñar si nuestros hijos andan en la calle? ¿Qué ejemplo podemos dar? Amén, hermano. ¿Cómo yo voy a poder corregir la vida de alguien a través de la palabra cuando no corrijo la mía en mi casa? Amén, hermano. Amén. Por eso es que la Biblia dice eso. Yo no puedo llegar diciendo, bueno, estas cosas así dice la Biblia, así tiene que hacer cuando yo tengo un desorden en la casa. No se puede. Amén, hermano. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Dice la palabra, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Vuelvo a decir, requisitos para un pastor. Y dice ahí, no un neófito, que no sea un niño, un recién llegado, un recién convertido. Amén, hermanos. No un recién convertido que no conozca las escrituras. Amén. Amén. No un neófito, no sea que envaneciéndose, cuando comience Dios a respaldarlo, como no tiene, hermano, ese conocimiento que debe de tener, se crea pues la gran cosa y se envanezca. Sí, amén. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación de quién? Del diablo. Amén. En la condenación, y no es que el diablo dice, ven, yo te voy a condenar. No, es que en la condenación que él ya está en la lista. Sí, amén. Amén. O sea, que entra esa misma lista de donde está el diablo, pues ya condenado. Amén, hermanos. Y caiga en la condenación del diablo, o sea, se pierda su alma. Sí, amén. Amén, hermanos. Entonces el versículo 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. ¿Lo dice la Biblia? Entonces hablamos acerca de lo que era el celibato sacerdotal, que no va de acuerdo a la Biblia, ¿verdad que sí? Amén. También se decretó en el paso de la historia la ¿cómo sería esa palabra? Extrema unción. Extrema unción. Dos palabras. Okay. Extrema unción. Así es, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace en la extrema unción? Cuando una persona ya está a punto de morir, ¿verdad? Llaman al padre, y el padre, ¿es esa la extrema unción? El aceite, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué. Sí, es ese famoso, lo que se le llama también como los santos óleos, ¿verdad? Que son dos palabras separadas, santos óleos. Es ese óleo, ese aceite que le ponen, ¿verdad?, en la frente, ya haciendo de la crucecita, pues ya no va al purgatorio, sino va directo al cielo, antes de. Ahora, ¿es bíblico eso? No. La persona tiene que recibir a Cristo. Sí, amén. Tiene que recibir a Cristo. No es porque me pongan aceitillo. Hermano, la persona la pueden bañar de aceite, pero si no recibe a Cristo, va a una condenación. Y no al purgatorio, porque el purgatorio no existe. Eso es un negocio redondo del catolicismo. No existe el purgatorio. Entonces, esa extrema unción y eso que le llaman también los santos óleos, ¿verdad? Es cuando, vuelvo a repetir, la persona ya está agonizando, está a punto de morir y llega el sacerdote y la familia se queda contenta porque sí llegó a tiempo, dice, le echó el aceite a tiempo. Pero no, si no recibió a Cristo, lamentablemente se perdió su alma. Aleluya. Amén. Amén, hermanos. Amén. Después decretaron o dieron el siguiente dogma, que es referente al agua bendita. Amén. Y que la persona puede llegar a la fuente de la iglesia
mojarse los dedos y hacerse la cruz. Amén. Y ya con esa cruz, pues ya sus pecados perdonados. Qué terrible, hermano. Pero ¿sabe cuándo pasó eso? Cuando cumplieron las escrituras. Sí, amén. Sí, Porque el amén. pueblo sin palabras se desenfrena. Sí, amén. Sí, amén. Amén. Imagínense la vida de un cristiano que no lee la Biblia. Solo imaginemos la vida de mi hermano. La historia nos habla. Aprendamos de ella. Sí, amén. 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 Todo esto, prohibieron la palabra porque sabían que si el pueblo conocía la Biblia no iba a aceptar las normas de ellos. Pero prohibieron la Biblia, el pueblo se quedó nulo. Quizás habían, hermanos, muchas personas que ya habían leído la Biblia y comenzaron a escuchar eso. No, eso no está ahí. Pero ¿y los hijos? Pero ¿y los hijos? Más si fueron, ¿verdad? Como quizás muchos de nosotros que ni siquiera hermanos, nos detenemos para enseñarles la palabra, para leer la palabra. ¿Qué saben nuestros hijos de la palabra de Dios? ¿Qué saben? Saben más de tener el teléfono y manejar el teléfono que la palabra de Dios. Amén, amén. Y estamos cometiendo un gravísimo error. Estamos cometiendo un gravísimo error. Porque estamos olvidando lo más importante, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Sí, amén. Amén. Es el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que ellos sin palabras, sin Biblia, ellos se van a comer cualquier cuento que les digan cuando crezcan. ¿Amén? Sí, amén. Van a creer cualquier cosa. Le van a decir, tú vienes del mono. Ah, bueno, mi papita es mono. Van a creerse. ¿Por qué, hermanos, como iglesia estamos tratando, y Dios bendiga a los maestros, hermanos, que se está tratando en cada culto de enseñarles la palabra de Dios? Amén. Que no vengan a jugar, vienen a aprender de la palabra de Sí, Dios. amén. Amén, hermanos, y se les está enseñando. Muchos niños con tanto conocimiento de la palabra de Dios. Amén. De verdad que hemos visto el fruto, hermano, del trabajo de nuestros hermanos. Amén. Cuando usted habla con esos niños, conocen la Biblia, hermano. Y eso es bueno. Amén. Amén. Eso es bueno. Y la verdad nos gozamos por ello. Amén. Amén. Amén, hermanos. En el año de 1990, perdón, de 1990, estoy muy cerca. En el año de 1190 sería la palabra. Sí, me vine muy cerca de la historia. En el año, una vez más, notémoslo, en el año 1190 se comienza a vender la salvación. Duro, hermano. Golpes duros al cristianismo. Y eran golpes bajos. Amén. Se comienza a vender la salvación en las famosas llamadas indulgencias, que era una carta, ¿verdad? León X, el Papa León X, como se había malgastado, la historia de él lo enseña, lo explica. Este Papa era un parrandero, el hombre. Le gustaba tener relaciones con niños. Mandaba a contratar, a traer niños, los pagaba para arruinar la vida de ellos. Amén, hermanos. Sí, amén. Entonces, y malgastó, derrochó todo el dinero de las arcas de la Iglesia Católica. Y la única manera, porque estaba en construcción y se detuvo la construcción del famoso Vaticano que hoy tenemos, o que está Vaticano, que podemos ver. Amén. Y se necesitaba continuar, y él había gastado todo el dinero, había malgastado los tesoros o las arcas de la iglesia. Y la única manera de poder recobrar nuevamente o tener ese dinero para continuar la construcción era vendiendo la salvación. A la gente se le hizo fácil. Nada más comprar el papel, el que más diera, más años se les perdonaba. El que, por ejemplo, el que daba poco por la famosa carta de indulgencia, se le perdonaba poquito. O sea, la gente se dio toda. Digo, no, yo quiero segura mi salvación. ¿Qué tal si es un pecado grandotote y esto no me lo cubre? Tiene que valer bastante. Sí, amén. Entonces daban todo lo que tenían para comprar esas famosas indulgencias y ya quedaban perdonados de sus pecados hechos y por hacer. Ellos podían pecar 1000 años y esos 1000 años ellos estaban perdonados ya, de acuerdo a la ofrenda. Lo mismo que se está moviendo con un vestido diferente dentro del cristianismo. A ver, vendiendo los milagros, vendiendo el pacto con Dios, queriendo comprar el favor de Dios. Sí, amén. Queriendo comprar el favor de Dios. La Biblia nos habla de ofrendas, la Biblia nos habla de limosnas, la Biblia nos habla de diezmo. Y de esa manera es como la iglesia se mantiene. Amén. Pero la iglesia no puede vender la palabra.
no puede vender el favor de Dios. La gracia de Dios, por eso es gracia gratuita. Amén. Amén, hermano, es gratis la salvación para todo aquel que cree. Entonces dijimos que en el año de 1190 se comienza a vender la salvación, las famosas indulgencias. En el año 1215, hay otra palabra que a mí me cuesta decir, se establece la transustantación. Vamos a ver si lo digo bien. Transustantación. A esto le llaman también la Eucaristía. Amén. La Eucaristía. Y todo esto, la iglesia cristiana verdadera tenía que aceptarlo, pero no lo aceptó. Amén, hermano. Amén. Fue una lucha fuerte contra todas estas leyes que se estaban imponiendo. Fue en el año de 1215. Oiga bien, 1215 años después de Cristo se comienzan a inventar semejantes cosas. ¿Y qué es lo que pasaba? Esto sucedió en el concilio de Trento, así se le conoce, el primer concilio de Trento, que se volvió a hacer otro concilio para hacer reformas, pero esto ya la Iglesia Católica tenía todo el control de esto, hacer sus reformas, y se estableció, dijimos, la transustantación. Era de que el padre, el papa, el padre, un encargado de la iglesia, tomaba la hostia, dice que la levantaba y bendecía el pan, automáticamente ese pan se convertía en el cuerpo de Cristo. Y la copa, cuando bendecía la copa, inmediatamente esa copa, de una manera milagrosa, según ellos, se convertía en la propia sangre de Jesús. Si usted ve esto. Y dicen ellos, es que porque Jesús les dio de su cuerpo y de su sangre. Si esto hubiera pasado así, el pueblo judío hubiera cometido horrendo pecado. Porque eso se llama canibalismo. Y Dios prohibió eso. Dios lo prohibió. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que esa copa y ese pan simbolizaba o representaba y representa el cuerpo de Cristo. No es que la galleta o el pan que se sirve en la cena del Señor que nosotros tenemos, no es que ese pan sea el cuerpo, sino que representa. Y así como ese pan o esa galleta se deshace en nuestra boca, así el cuerpo de Cristo fue deshecho. Es una representación de lo que Cristo sufrió. Y ese vino, ese jugo de uva, representa la sangre de Cristo. Ese pacto que hizo Cristo con la iglesia. Esa copa que Cristo bebió. Cuando dice al Padre, si quieres pase de mí esta copa. Él tenía que beber la copa, porque era una costumbre que todo novio judío, cuando llegaba a pedir la novia y la novia era otorgada, tenía que beber la copa con los padres de la novia. Y ahí se sellaba el pacto. Y cuando nosotros, hermanos, hacemos esto, estamos confirmando el pacto que ya está hecho. Aleluya. Por eso es que Jesucristo dijo, tomad, bebed, ¿verdad? Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. El nuevo pacto. Amén. Que es hecho con la iglesia. Sí, amén. Entonces, el pan o el jugo de uva que se sirve no es la sangre. Aleluya. Representa lo que Cristo hizo. Sí, amén. Sí, amén. Pero no lo es. Entonces, ¿qué es lo que enseña la iglesia en lo que se conoce como transustantación? Es que esa galleta, esa hostia, se convierte en el cuerpo. ¿Ven? Que cuando la gente, hermanos, cuando la gente come la hostia, está recibiendo a Cristo. Imagínense cómo lo reciben hoy. Nada de confesar. Y que cuando lo están recibiendo, todos sus pecados son perdonados. Pero qué curioso, en el transcurso de la semana sale. Y el otro domingo hay que ir a cargar baterías de nuevo. Es duro, hermano, con la mentira que tienen a la gente. Amén. Es terrible, ¿sí o no, hermano? Amén, amén, amén. Y así estuvimos mucho tiempo nosotros, pero ¿por qué era? Porque no teníamos las escrituras. Amén. Porque no teníamos la palabra. Pero cuando venimos al Señor y comenzamos a estudiar la palabra, nos dimos cuenta que todo eso era una farsa, una mentira, que nos tenían engañado, que la verdad es Cristo. Amén. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, dijo Él, si no es por mí. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos.
Entonces esto se estableció en el año 1215 en el Concilio de Trento, y esto se conoce como la transustantación, la famosa Eucaristía. Ahora, luego se establece algo más, que es la Santa Misa o la Misa. Y fíjense que cuando se pregunta a alguien qué es la misa, bueno, la misa es llegar a la iglesia, tenemos misa, la misa no es eso. ¿Sabe qué significa la palabra misa y con qué objetivo lo hicieron? La palabra misa significa o es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. O sea que cada vez que se celebra una misa están matando a Cristo de nuevo. Amén. Matando a Cristo de nuevo cuando la Biblia dice algo diferente. Vamos a ir primero a la Biblia y luego explicamos. Hebreos capítulo 10 versículo 12. Amén. Hebreos 10, 12. Hebreos 10, 12. Dice la Biblia, pero Cristo habiendo ofrecido, dice, ¿eh? Pero Cristo habiendo ofrecido, así es, hermano, una vez para siempre, un solo, de una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea que Él no va a morir una vez más. Aleluya. Él ya murió y fue de una vez y para siempre. ¿Qué está haciendo la Iglesia Católica? La Iglesia que en ese tiempo comienza a imponer estas reglas, la que se separa del cristianismo verdadero para unirse al Estado y seguir la política, seguir tantas mañas que ahorita tiene. ¿Qué es lo que hacen ellos? Que en cada misa, esa palabra misa, cuando se reúnen a celebrar la misa, están matando a Cristo de nuevo según ellos, y que está muriendo y lo están resucitando para salvar, y no solamente los vivos, sino los muertos también. Terrible. Aquí estamos hablando de culto paganos, Amén. el culto a los muertos. Un muerto ya no quiere. Amén. Las personas que han muerto sin Dios y sin esperanza, ya no se puede hacer nada. Amén. Aleluya. Amén. Bueno, ellos se han inventado, hay que rezarle, hay que hacerle los 9, hay que hacerle los 40, hay que hacerle la misa de cuerpo presente, cuerpo ausente, tantas cosas para sacar dinero. Y es una lástima, porque esa persona que ha muerto está como aquel rico. Sí, amén. Amén. Fíjense cómo es la cosa, los vivos pidiendo por el muerto y los muertos pidiendo por los vivos. Sí, amén. El muerto, la Biblia dice que el rico cuando murió comienza a clamar y a pedir por los que habían quedado vivos, para que no llegaran a ese lugar, mientras los vivos estaban pidiendo que lo sacaran del purgatorio y lo llevaran a descansar. Es tremenda la situación, es duro la situación, el engaño. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente está ciega? Porque no le ha resplandecido la luz de Cristo, y de la única manera es presentando la palabra. Amén. La palabra de Dios, amén, hermanos, Amén. es la que nos hace libres a nosotros. O sea que Cristo ya no tiene necesidad de morir otra vez más, porque su sacrificio es suficiente. Amén. Amén. Oiga bien, la ofensa que nosotros habíamos hecho, se la habíamos hecho a un Dios eterno. Amén. Así es que como era a un Dios eterno, el castigo tenía que ser eterno. ¿Y qué dice la Biblia? Que el lago de fuego, y ahí es un tormento eterno, porque es lo que nosotros merecíamos por haber ofendido a un Dios eterno. Por eso Cristo al venir no tenía que ser solamente humano, tenía que ser Dios también. Alguien pregunta, entonces, ¿cómo es que murió si Dios no muere? Murió ese hombre que era Dios también. Amén. Tenía que ser humano para morir. Amén. Y el sacrificio no fue de un hombre temporal, sino fue de un hombre Dios eterno. Amén. Y el sacrificio es eterno, por eso no hay necesidad de repetir el sacrificio. De una vez, dice la Biblia, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, y dice, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio. Amén, hermano. Amén. Aleluya. En el año, si usted quiere anotarlo, en el año de 1303, el año de 1303, la Iglesia Católica
se declara que fuera de la iglesia romana no hay salvación. Que si alguien quiere ser salvo, tiene que ser católico romano. Amén. Y que solo la Santa Madre Iglesia, como ellos le llaman, es la única otorgada, ni siquiera Cristo para ellos. Es la iglesia para ellos y no Cristo. Cuando la Biblia nos dice que el único que da salvación es Cristo. Amén. Amén, hermano. Entonces, la Santa Iglesia, y que fuera de la Santa Iglesia Católica Romana, no hay salvación. Y es la única que tiene el poder para salvar. Amén. Amén. Que tiene el único poder para salvar. Y se tomaron esa autoridad por muchos años. La gente lo creía, no, es que, por eso la gente dice, no, yo soy católico, aunque nunca he ido a la iglesia católica, pero yo soy católico. Porque a ellos se les ha enseñado que con decir que son católicos, ya son salvos. Amén. Amén. La Biblia dice diferente. Amén. El que confesare con su boca Aleluya. que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Amén. La salvación está en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y sabe lo curioso de este versículo que acabamos de decir? Es que se lo dijo a los romanos. Amén. Pablo le escribió esa carta Amén. a los hermanos de Roma. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. A los romanos. Dios sabía por qué hace las cosas. Amén. Amén. Aleluya. Porque Dios tiene control de todo. Amén. Sí, amén. Ahora bien, en el año 1546, en el año de 1546, se agregaron a la Biblia los libros apócrifos. Los libros apócrifos. ¿Y qué son los libros apócrifos? Los libros que no son inspirados por el Espíritu Santo. Sí, amén. Que en una Biblia católica usted los va a encontrar, pero no son inspirados. Muchos de ellos tienen historias reales que pasaron. Algunos otros son puras fábulas, puros cuentos. Amén, hermano. Amén. Se les conoce como libros apócrifos. Amén. Fue en el año de 1546. Amén, hermanos. Amén. Ahora bien, y con esto terminamos, porque ya se nos hicieron las 9. En el año de 1860, ya vamos acercándonos a 1860, se declara la infalibilidad del Papa. En ese año, la infalibilidad del Papa, o sea, que el Papa es Dios aquí en la tierra. Así, que el hombre nunca se equivoca, que cada vez que va a dar una cátedra el hombre, cada vez que se para, cada vez que los medios de comunicación lo entrevistan, o cada vez que se dirige al pueblo, es Dios mismo, según la enseñanza católica, el que está hablando. ¿Amén? Imagínense a este supuesto Dios mismo hablando, diciendo que la iglesia cristiana debe de pedirle perdón a los homosexuales por juzgarlos y criticarlos por el pecado. Y toda la gente que en realidad, porque hay mucha gente que en realidad esto lo defiende a capa y espada, Amén. ellos dicen que es Dios hablando. Es Dios hablando. Y lo ha vuelto a decir él. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Y lo ha vuelto a decir él. Porque esto también ha sucedido en los concilios que estuvimos hablando al otro día acerca de la deidad de María, que se estuvo tratando en estos concilios también. Y se llegó al acuerdo de que María es la madre de Dios. Y María no es la madre de Dios. María es la madre de Jesús, hombre. Amén. 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 No es la madre de Dios, porque si es madre de Dios, tiene que ser Dios ella también. Sí, amén. Tiene que ser Dios ella también, y no lo fue. A ver, estamos claros nosotros en eso, ¿verdad? No lo fue. Entonces, todas estas cosas, hermanos, se han venido enseñando. Entonces, incluso este señor que ahorita está, ¿verdad?, como papa, él dijo que si un cristiano, por ejemplo, si un cristiano acepta, ¿verdad?, a Dios como padre, pero no acepta a María como madre, no es nada, dice. Porque hay que aceptar a María como madre también. ¿Me lo explico? Sí, amén. Sí, amén. Blasfemia. Amén. María ni siquiera se dio cuenta de este pleito que iban a tener. Por ahí. Ni siquiera Pedro, que lo llamaron el primer papa, Sí, amén. ni cuenta se dio. Él fue nada más un líder, alguien que Dios levantó. Cuando Dios lo llama y lo restaura, un hombre humilde para Dios. Amén. Sí, amén. Amén, hermano.
que Dios usó, todos los apóstoles, a los cuales Dios usó tremendamente. Amén. Pero vuelvo a decir, lo que hicieron primero fue cerrar la Biblia para luego meter el equipo. Y eso es lo que el diablo está haciendo en estos tiempos con la iglesia cristiana. Les está cerrando la palabra y les está dando otro cuento para que en eso meterles herejías, meter cuentos a la iglesia. Ahora en muchos lugares ya nada es malo, la gente puede llegar como quiera, ya no hay ese celo, amén, por la casa de Dios y por Dios mismo. ¿Sí me explico? Ya hay, como decíamos el domingo en la radio, han tratado de pisotear la santidad de Dios y Dios sigue siendo santo. Dios sigue siendo santo. Dios sigue siendo verdad y Dios sigue siendo Dios. Y Él no cambia. Amén. Por eso mantengámonos firmes, hermanos, constantes siempre, buscando el rostro del Señor y viviendo para Él en temor y temblor delante de nuestro Dios. Amén. Le invito a ponerse sobre sus pies. El próximo lunes continuamos la enseñanza. Gloria a Dios. Padre, gracias, Señor, en esta hora por su misericordia. Señor, gracias por los hermanos que están presentes, Padre. Gracias por ese deseo de aprender de su palabra, Señor. Gracias, Padre eterno. Le alabamos, le bendecimos. Ayuda a cada uno de ellos. Padre, algunos de mis hermanos, quizás la mayoría, Padre, han venido cansados, Señor, de sus trabajos, pero aquí están.